Última hora desde el mundo del fútbol. Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, acaba de romper el silencio para defender públicamente a Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, pidiendo que dejen en paz al chico de 18 años que está siendo destrozado mediáticamente por decisiones de su vida personal. El francés ha recordado algo que todos parecen olvidar, que a esa edad todos cometemos errores, y que lo único que debería importar es el talento brutal que muestra sobre el césped. Un gesto de fair play entre máximos rivales que ha dejado a medio planeta con la boca abierta. Si esto ya te parece fuerte, espera a escuchar todo lo que viene porque esta historia va mucho más allá de un simple tuit de apoyo. Dale a suscribirse ahora mismo porque lo que te voy a contar no lo verás en ningún telediario convencional. Vivimos en una época donde el fútbol ya no es solo fútbol. Hace décadas, un jugador entraba al campo, hacía su trabajo, se iba a casa y la gente lo juzgaba exclusivamente por lo que hacía con el balón en los pies. Pero ahora, en plena era de las redes sociales, cada movimiento, cada foto, cada relación sentimental, cada salida nocturna, cada comentario mal interpretado se convierte en combustible para el linchamiento público. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Lamine Yamal, un chaval de 18 años, recién cumplidos que debería estar preocupándose por perfeccionar sus regates y por consolidarse en el primer equipo del Barcelona, pero que en cambio se encuentra defendiéndose de críticas feroces sobre aspectos de su vida que no tienen absolutamente nada que ver con su rendimiento deportivo. Lamine Yamal no es un futbolista cualquiera. Estamos hablando de alguien que con 16 años ya debutaba con el primer equipo azulgrana, que con 17 se convertía en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa, ayudando a España a levantar el trofeo en Alemania. Un extremo con una calidad técnica apabullante, una visión de juego que parece de veterano y un desparpajo que hace que rivales con el doble de su edad se sientan ridículos intentando pararlo. Pero claro, cuando eres tan bueno tan joven, también te conviertes en un blanco perfecto para todo tipo de escrutinio. Y no hablamos solo del deportivo, que sería lo lógico, sino del personal, del íntimo, del que no debería ser asunto de nadie excepto del propio jugador y su círculo cercano. Las últimas semanas han sido especialmente duras para Yamal. Diversos medios y usuarios en redes sociales han puesto el foco en su vida personal, cuestionando desde sus amistades hasta sus relaciones sentimentales, pasando por decisiones totalmente normales para cualquier joven de su edad pero que, por el simple hecho de ser quien es, se magnifican hasta niveles absurdos. Imaginad por un momento tener 18 años, estar viviendo el sueño de tu vida jugando en uno de los clubes más grandes del mundo, y que cada vez que sales con tus amigos o publicas una foto en Instagram haya miles de personas analizando cada detalle para encontrar algo que criticar. Es una presión inhumana. Y lo peor es que muchos de los que critican lo hacen desde el anonimato de sus pantallas, sin considerar ni por un segundo el impacto psicológico que eso puede tener en un adolescente. Ahí es donde entra Kylian Mbappé. Y lo hace de una manera que nadie esperaba. Porque Mbappé no es un compañero de equipo de Yamal, ni siquiera juega en la misma liga en sentido estricto, aunque ahora milite en la liga con el Real Madrid. Es, de hecho, el rival directo. El Madrid y el Barcelona son los dos gigantes del fútbol español, protagonistas del clásico más importante del planeta, un enfrentamiento que va mucho más allá del deporte y que se adentra en territorios casi tribales de identidad y orgullo. Que el fichaje estrella del Madrid, el jugador por el que Florentino Pérez movió cielo y tierra para traerlo al Santiago Bernabéu, salga públicamente a defender al joven prodigio del Barça es algo que rompe todos los esquemas. Mbappé utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje claro y contundente. Pidió que dejen en paz a Lamine Yamal. Así, sin rodeos, sin medias tintas. Recordó que con 18 años todos cometemos errores, que es parte del proceso de maduración, que nadie nace sabiendo cómo gestionar la fama ni la presión mediática. Y subrayó algo fundamental, que lo único que debería importar es el talento que Yamal demuestra sobre el campo, porque ahí es donde realmente se define a un futbolista. No en sus stories de Instagram, no en con quién sale o deja de salir, sino en su capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego. Y vaya si Yamal las marca. El gesto de Mbappé tiene un peso enorme porque él sabe perfectamente de lo que habla. El francés no es ajeno a la presión mediática ni al escrutinio público. Cuando tenía la edad de Yamal, ya era una estrella mundial. Ganó el Mundial de Rusia con Francia en 2018 siendo apenas un adolescente, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en una final de Copa del Mundo desde Pelé. Desde entonces, cada paso que ha dado ha sido analizado, cada decisión cuestionada, cada palabra malinterpretada. Sabe lo que es cargar con expectativas imposibles, lo que es que millones de personas opinen sobre tu vida como si tuvieran derecho a ello. Por eso su defensa hacia Yamal no suena a postureo ni a relaciones públicas vacías. Suena a alguien que ha estado ahí, que entiende el infierno que puede ser tener el mundo entero mirándote cuando apenas estás aprendiendo a ser adulto.
Lo que hace aún más potente este mensaje es el contexto en el que se da. Mbappé no está precisamente en su mejor momento mediático. Desde su llegada al Real Madrid, las comparaciones con Vinicius Jr., las críticas por su rendimiento inicial, los rumores sobre supuestas tensiones en el vestuario, todo eso ha generado un ruido de fondo constante alrededor de su figura. Justo en estas declaraciones sobre Yamal, Mbappé también aprovechó para desmentir categóricamente cualquier mala relación con Vinicius. Dejó claro que ambos tienen una relación cordial y profesional, que los problemas que algunos medios intentan inventar simplemente no existen. Es interesante cómo el francés, incluso mientras lidia con sus propios demonios mediáticos, encuentra la energía y la empatía para defender a un rival más joven que está pasando por algo similar. Y aquí es donde la historia trasciende lo anecdótico y se convierte en algo importante de verdad. Porque lo que estamos viendo no es solo un futbolista defendiendo a otro. Es una generación de jugadores que empieza a rebelarse contra la toxicidad de la cultura del escrutinio permanente. Mbappé, con su gesto, está enviando un mensaje a los medios, a los aficionados, a todo el ecosistema del fútbol. Hay una línea que no se debe cruzar. Un jugador puede y debe ser criticado por su rendimiento deportivo, por sus decisiones tácticas, por su compromiso en el campo. Eso es parte del juego. Pero atacar a un adolescente por aspectos de su vida personal que no afectan a su profesión es cruzar esa línea. Y cuando lo haces con alguien tan joven, el daño puede ser irreparable. Lamine Yamal representa todo lo que el fútbol necesita: talento puro, frescura, desparpajo, esa capacidad de hacer cosas con el balón que te sacan de la silla. Es el tipo de jugador por el que pagas una entrada, el que hace que el fútbol siga siendo el deporte más hermoso del mundo. Pero si no lo protegemos, si permitimos que la presión mediática y el linchamiento público destruyan su confianza, su salud mental, su amor por el juego, estaremos cometiendo un error colectivo imperdonable. Y no será la primera vez que sucede. La historia del fútbol está llena de promesas que no llegaron a cumplir su potencial no porque les faltara talento, sino porque la presión les pudo. Porque nadie les enseñó a lidiar con ella o porque nadie los protegió cuando más lo necesitaban. El caso de Yamal es especialmente delicado porque estamos hablando de alguien que está en el Barcelona, un club que ha sufrido lo suyo en los últimos años. La salida de Messi, los problemas económicos, la necesidad desesperada de encontrar nuevos ídolos que devuelvan al equipo a la cima. Esa necesidad hace que se ponga sobre los hombros de Yamal una responsabilidad que no debería cargar ningún chico de su edad. Es la nueva esperanza azulgrana, el futuro del club, el heredero de una tradición que incluye a Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta. Esa es una presión brutal incluso para un jugador experimentado. Imaginad para alguien que todavía no ha cumplido los 20 años. Y dale al botón de suscribirse ahora si esto te está pareciendo tan heavy como a mí, porque vamos a profundizar aún más en por qué este tema es mucho más importante de lo que parece a simple vista. La defensa de Mbappé hacia Yamal también pone de manifiesto algo que a menudo se olvida en el mundo del fútbol moderno, que detrás de cada camiseta, de cada nombre en la espalda, hay un ser humano con emociones, inseguridades, miedos. El fútbol se ha convertido en una industria multimillonaria donde los jugadores son tratados como productos, como mercancías que se compran, se venden, se valoran según su cotización en el mercado. Y en ese proceso, se pierde de vista lo esencial, que son personas. Personas que pueden tener un mal día, que pueden cometer errores, que pueden sufrir. Y cuando esa persona tiene 18 años, la vulnerabilidad se multiplica. El problema de fondo es la cultura de la inmediatez y la exposición extrema que imponen las redes sociales. Antes, un jugador podía tener una mala racha, cometer un error fuera del campo, y la repercusión era limitada. Ahora, cualquier cosa que hagas puede convertirse en viral en cuestión de minutos, ser comentada por millones de personas, ser diseccionada hasta el absurdo. Y no hay vuelta atrás. Todo queda registrado, todo permanece en Internet para siempre. Esa es una realidad que los futbolistas jóvenes tienen que enfrentar sin que nadie les haya preparado realmente para ello. Los clubes tienen departamentos de comunicación, psicólogos, asesores, pero por mucho apoyo que tengas, nada te prepara realmente para ver cómo miles de personas que no te conocen opinan sobre tu vida con una crueldad que nunca tendrían si te tuvieran delante. Mbappé lo sabe. Ha visto cómo compañeros suyos han tenido que lidiar con ataques brutales en redes, como algunos han necesitado ayuda psicológica para no hundirse. Él mismo ha sido víctima de campañas de odio, de memes crueles, de críticas desproporcionadas. Por eso su defensa de Yamal no es solo un gesto bonito, es una llamada de atención. Es decir, basta ya. Basta de destruir a chavales que solo quieren jugar al fútbol. Basta de convertir cada error de juventud en un escándalo. Basta de olvidar que el talento necesita tiempo y espacio para desarrollarse.
Y es que el caso de Yamal es paradigmático porque él no ha hecho nada objetivamente malo. No ha cometido ningún delito, no ha protagonizado ningún escándalo real. Simplemente está viviendo su vida como cualquier joven de su edad haría. Sale con sus amigos, tiene relaciones sentimentales, publica fotos en redes sociales. Cosas absolutamente normales que cualquier persona de 18 años hace sin que nadie la juzgue. Pero cuando eres Lamine Yamal, cuando eres la joya del Barcelona, todo eso se convierte en noticia. Y no solo noticia, sino material para el juicio público. Para que gente que no lo conoce decida si está haciendo las cosas bien o mal, si se está centrando lo suficiente en el fútbol, si sus amistades son las adecuadas, si está siendo un buen ejemplo. Es agotador solo de pensarlo. La intervención de Mbappé también es relevante porque rompe con la narrativa de la rivalidad ciega. El fútbol se alimenta de rivalidades, es parte de su esencia, de lo que lo hace apasionante. Pero esas rivalidades deben quedarse en el campo. Una vez que acaba el partido, una vez que se apagan los focos, los futbolistas son colegas de profesión que comparten experiencias similares, que entienden mejor que nadie lo que el otro está viviendo. Que Mbappé, siendo del Real Madrid, defienda a un jugador del Barcelona, envía un mensaje poderoso. Por encima de los colores, por encima de la competencia, está el respeto y la empatía entre profesionales. Esto contrasta brutalmente con lo que vemos en las gradas y en las redes sociales, donde la rivalidad se convierte en odio visceral, donde cualquier cosa vale con tal de atacar al rival. Hay aficionados del Madrid que han criticado a Mbappé por defender a un jugador del Barça, como si hacerlo fuera una traición. Y hay aficionados del Barça que desconfían del gesto, pensando que debe haber alguna segunda intención. Esa mentalidad tóxica es exactamente lo que Mbappé está tratando de combatir. Porque el fútbol puede ser tribal, puede ser apasionado, pero no puede ser cruel. No puede ser un espacio donde destrozamos a un chaval de 18 años porque lleva la camiseta del rival. El tema de la protección de jóvenes promesas no es nuevo. Cada cierto tiempo aparece un caso que nos recuerda lo frágil que puede ser el camino de un talento emergente. Algunos lo superan y se convierten en leyendas. Otros se pierden por el camino, aplastados por la presión, por las expectativas, por la falta de apoyo. Y no siempre es culpa del jugador. A veces, somos nosotros, el entorno, los medios, los aficionados, los que no estamos a la altura. Los que exigimos resultados inmediatos, perfección absoluta, madurez de veterano en cuerpos de adolescentes. Yamal tiene la suerte de contar con un club como el Barcelona que, a pesar de todos sus problemas, tiene experiencia en gestionar jóvenes talentos. La Masía ha producido generaciones de jugadores que han marcado época. Pero incluso con toda esa estructura de apoyo, la presión externa puede ser demoledora. Por eso gestos como el de Mbappé son tan importantes. Porque vienen desde fuera, desde alguien que no tiene ninguna obligación de defender a Yamal, pero que lo hace porque entiende que es lo correcto. Porque entiende que si no cuidamos a los jóvenes talentos, el fútbol pierde. Todos perdemos. Lo que también resulta fascinante de esta situación es cómo Mbappé aprovecha su propia plataforma para generar un cambio en la conversación. Él tiene millones de seguidores, su voz tiene un alcance enorme. Podría simplemente ignorar el tema, centrarse en su propio rendimiento, en adaptarse al Real Madrid, en silenciar a sus propios críticos. Pero en lugar de eso, decide alzar la voz por otro. Decide usar su influencia para algo más grande que él mismo. Eso habla de madurez, de carácter, de valores. Y también habla de cómo el fútbol está cambiando, de cómo los jugadores modernos son cada vez más conscientes de su responsabilidad social, de su capacidad para influir en la opinión pública. Porque al final, lo que Mbappé está haciendo es educativo. Está enseñando a millones de personas que seguir el fútbol no significa tener derecho a destruir vidas. Que admirar a un jugador no te da permiso para juzgar cada aspecto de su existencia. Que el talento merece respeto, y que los jóvenes merecen el espacio para equivocarse, para aprender, para crecer. Son lecciones básicas de empatía y decencia, pero que en el mundo hiperconectado y polarizado en el que vivimos parecen haberse olvidado. La historia de Mbappé defendiendo a Yamal también nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de aficionados queremos ser, qué tipo de cultura futbolística queremos construir. ¿Queremos ser los que alientan, los que celebran el talento, los que entienden que los errores son parte del camino? ¿O queremos ser los que destruyen, los que critican desde el anonimato, los que olvidan que del otro lado de la pantalla hay un ser humano? La respuesta debería ser obvia, pero tristemente no siempre lo es. Lo que está claro es que Lamine Yamal tiene un futuro brillante por delante si se le permite desarrollarse en paz. Su calidad es indiscutible, su potencial ilimitado. Puede convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación,
en un ícono del Barcelona, en un referente del fútbol español y mundial. Pero para que eso suceda, necesita tiempo, necesita apoyo, necesita que la presión sea manejable. Necesita que la gente entienda que tiene 18 años, que está aprendiendo, que va a cometer errores como los cometemos todos a esa edad. La diferencia es que los suyos serán públicos, serán analizados, serán magnificados. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como observadores, como aficionados, como sociedad. Mbappé ha dado el primer paso, ha abierto la puerta a una conversación necesaria. Ahora depende de todos nosotros seguir ese ejemplo, entender el mensaje, cambiar la forma en que consumimos fútbol y en que tratamos a sus protagonistas. Porque si seguimos por el camino de la toxicidad, del linchamiento público, de la falta de empatía, no solo estaremos dañando a jugadores individuales, estaremos dañando al fútbol mismo. Estaremos creando un entorno donde los jóvenes talentos preferirán esconderse antes que brillar, donde el miedo a la crítica superará al amor por el juego. Y eso sería una tragedia. Así que la próxima vez que veas a Lamine Yamal haciendo magia con el balón, acuérdate de esto. Acuérdate de que es un chaval de 18 años viviendo un sueño, pero también enfrentándose a una presión inimaginable. Acuérdate de que detrás de esos regates imposibles hay un ser humano que merece respeto. Y acuérdate del gesto de Mbappé, de cómo un rival se convirtió en aliado, de cómo la empatía cruzó las fronteras de la rivalidad. Porque eso, al final, es lo que hace grande al fútbol. No solo los goles, no solo los títulos, sino los valores, el respeto, la humanidad. Y si todos aprendemos esa lección, el fútbol será mejor. Yamal será mejor. Todos seremos mejores.